Todos y a todas, nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa de actualización de la situación epidemiológica y del estado de las fases de aislamiento o distanciamiento social preventivo y obligatorio que están cursando los diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires. Se encuentran presentes el señor Jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco, el señor Ministro de Salud, Daniel Goyan, y el señor Subsecretario de Salud y Cuidados Integrales, Nicolás Kreplak. Les comentamos que al finalizar las palabras del señor Jefe de Gabinete, vamos a dar inicio a una ronda de preguntas de los periodistas aquí presentes. A continuación, vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan. Hola, buenos días a todos y todas. Como venimos diciendo desde el inicio de esta crisis que produjo la pandemia, las estrategias sanitarias que se llevaron adelante tendían a aplanar la curva de contagios, es decir, que no se produjeran una gran cantidad de contagios en un periodo de tiempo muy corto, que saturara el sistema, ganar tiempo para recomponer nuestro sistema de salud, que obviamente no venía en buenas condiciones, pero además, ante una pandemia, debíamos reforzar en forma extraordinaria, y también ganar tiempo para las respuestas terapéuticas que pudieran ir apareciendo. Entonces, la estrategia es intentar que crezcan la menor cantidad de casos posibles, que la velocidad con que crecen los contagios se dé de la manera con la menor velocidad posible de ascenso de la curva, ir preparando el sistema y ampliándolo y esperar una respuesta terapéutica. Esas fueron lo que hemos dicho siempre, y en cuestión de esto, o mejor dicho, en función de esto, se planteó la estrategia, obviamente exitosa hasta la fecha, de la cuarentena en sus distintas fases. Y se dijo permanentemente y siempre se repitió que esta estrategia de la cuarentena iba a tener por ahí procesos de mayor flexibilización y de aplicar el freno, como se decía, ¿no? Es decir, procesos de mayor flexibilización que pueden ir seguidos, como dijo nuestro gobernador, una especie de cuarentena intermitente de la necesidad de cerrar, porque vemos que se disparan la curva de contagios, y eso, si se produce de una forma muy exponencial, muy rápida, nos puede saturar el sistema sanitario. Bueno, esto es lo que dijimos siempre y todo el tiempo, ¿no? Digo porque a veces se nos pregunta sobre cuestiones que parecen novedosas y que han sido repetidas hasta el cansancio. Este concepto creo que a esta altura del partido lo tenemos todos absolutamente claro. Bueno, la primera diapositiva que yo quería mostrar era un poco la situación. Ustedes verán, ya estamos llegando a 94.877 casos en la provincia de Buenos Aires. Sigue siendo la tasa de mayor cantidad de contagios, o el lugar poblacional, el grupo etario de mayor cantidad de contagios, ustedes lo verán ahí, entre 30 y 39 años, cayendo luego hacia 20 y 29, 40 y 69, es decir, en ese lugar es la mayor cantidad de contagios. Por supuesto, no está allí la mayor tasa de mortalidad, pero vemos que la enorme mayoría de los contagios se están dando en poblaciones más jóvenes, y que en general este tipo de contagios cursan en general con cuadros más leves. Veremos, es interesante analizar que cada 100.000 habitantes, que es como se debe medir estadísticamente este tipo de enfermedades, tenemos 540 casos en la provincia de Buenos Aires cada 100.000 habitantes, y se han recuperado 45.000. Ayer tuvimos 2.917 casos, y en esto también quiero hacer un poco una reflexión,
Nosotros no somos de los que pensamos que por lo que pasa 1, 2 o 3 días con los números, digamos, en base a eso se definen las conductas a tomar, porque estamos absolutamente convencidos y creemos que es lo correcto hacer análisis un poco más extendidos en el tiempo. Digo esto porque hay una suerte, uno observa en determinado sector de la sociedad o incluso del periodismo, que tenemos 2 o 3 días o 4 o 5 de ascensos importantes de los números y parece que la situación es dramática y después tenemos 2 o 3 días de números un poco mejores y entonces parece que la situación está aflojando. Eso metodológicamente está mal. Los análisis tienen que ser y comprender qué es lo que está pasando de acá con lo que pasaba hace 20, 25 días, un mes. Y en ese sentido, el crecimiento es importante y preocupante. Para tener una idea de cómo viene cada 100.000 habitantes comparado con el resto del país, qué cantidad de casos confirmados tenemos en nuestra provincia de Buenos Aires, 540, como decíamos recién. Si lo comparamos con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos 3 veces menos prácticamente. El Chaco tiene la mitad que nosotros y así sucesivamente las distintas provincias donde hay más casos. ¿Qué se observa? Que como lo dijimos siempre también, esta enfermedad tiende a homogeneizarse en los grandes conglomerados urbanos. Y como lo hemos visto en todos los países del mundo, tienden a ir de una ciudad hacia otra, de donde hay una gran eclosión de casos, tienden luego a ir a ciudades en donde no hubo tantos casos. Por eso decimos siempre que el virus busca reproducirse y eso no lo va a dejar de hacer nunca hasta que no haya, por ejemplo, una vacuna que corte de cuajo y en forma rápida y eficaz la cadena de contagios. Por lo tanto, vamos a tener que seguir con las estrategias de intentar mitigar, disminuir la cantidad de contagios, pero tengan la entera certeza de que el virus siempre va a tratar de reproducirse y de buscar nuevas poblaciones en donde no haya gente inmunizada. Ese es el leitmotiv, es el ser del virus. Así es el virus. No hay magia, hay publicaciones de todo tipo. Estamos leyendo publicaciones de todo tipo, que si el virus baja, la contagiosidad no la baja. Si el virus baja su virulencia, no la baja. Hasta ahora no hay ninguna publicación seria que demuestre eso. El virus es tal cual es e intenta reproducirse y expandirse. Y en ese expandirse, en los grandes conglomerados, va tendiendo como una mancha de aceite, como ha sido explicado reiteradamente, desde donde comenzó por la mayor concentración de casos que ingresaron de afuera, se fue esparciendo como una mancha de aceite hacia todos los conglomerados urbanos. Y esto es algo que tenemos que tener presente, porque si no transformamos el pensamiento científico en pensamiento mágico. Entonces, nosotros ante todo esto dijimos, tenemos que desarrollar todas las acciones posibles para mitigar, para evitar que la cantidad de contagios diarios se reduzca, para disminuir contagios diarios. Y en ese sentido, desplegamos una batería de acciones, entre las cuales están, ustedes verán aquí, los operativos territoriales en barrios populares que se están desarrollando en 40 municipios del AMBA. Tenemos 5.000 equipos de salud trabajando y ya se han entrevistado casi 1.300.000 personas. Ahora, en los barrios populares, la tasa el porcentaje de gente enferma en esos barrios equivale al 17% de la población. Y también hay un dato interesante, que estamos realizando varios estudios de prevalencia, es decir, de cantidad de casos de gente que tiene anticuerpos, estudios serológicos, para poder ir teniendo un diagnóstico de qué es lo que está sucediendo en cuanto a cuánta gente ya en esos barrios ha desarrollado la enfermedad y comparar esa cifra con cuánta gente nosotros detectamos efectivamente en su momento con un PCR, un diagnóstico de PCR, que tenía la enfermedad. Y volvemos a constatar lo que pasa en todo el mundo.
Hay una enorme cantidad de casos asintomáticos. Por darle un ejemplo, en Villa Azul se detectó que un 15% de la gente tiene anticuerpos, pero un 70% fue asintomático, no registró ningún tipo de síntoma. Digo también como un indicador del rotundo éxito que fue la intervención en el barrio Azul, en la Villa Azul, porque solamente se contagió un 15% de la gente. Es decir, el operativo fue tan eficaz que no se contagiaron como en otros barrios populares una enorme cantidad de gente. Es decir, fue tremendamente eficaz. También ahí hay que decirlo, y estamos investigando, intentando comprender estos procesos que pasan además en todo el mundo, por qué en esos barrios no volvemos a tener una segunda tasa de eclosión, un segundo caso de eclosión de casos. Es muy probable que uno de los motivos sea que la gente autorrestringe sus salidas indebidas, las que no deben, es decir, está cumpliendo con la norma de quedarse en la casa y salir para las cosas que son realmente imprescindibles. Y habrá otros factores que todavía la ciencia en el mundo no nos logra explicar. La otra estrategia fue ampliar nuestra capacidad de camas, como lo dijimos siempre, de todo tipo, extrahospitalarias y hospitalarias. Y si vemos la cantidad total de camas en la provincia de Buenos Aires, hoy es de 31.634, total de camas generales, intermedias y de terapia. Y tenemos ocupado un 48.86 de esas camas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Sí, ahí ven ustedes una actualización en tiempo real que nosotros tenemos. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires una ventaja, creo, sobre el conjunto, no sé si existe en otra provincia del país. Nosotros hemos incorporado a las camas de del 80% del sector privado a un tablero de mando único de gestión de camas, que está en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Esto a diferencia de otros lados, porque nosotros podemos conocer exactamente qué está pasando con la ocupación de camas del sector privado. Esto no lo pueden hacer en otros lugares. Nosotros acá hemos incorporado y hemos hecho un acuerdo muy rápido, muy precoz con el sector privado, de manera que la gestión de camas la podemos hacer en conjunto incluso. ¿Esto qué quiere decir? Que si algún día tenemos problemas en uno de los dos sectores, podemos compensar con el otro sector. Si tenemos problemas con el sector privado, podemos compensar con el público y viceversa. Tomamos el universo de camas como un solo universo y trabajamos en conjunto. Digo esto, lo vuelvo a repetir, esto no lo pueden hacer otras jurisdicciones, que solamente manejan la información de las camas públicas, pero no tienen acceso a la información de lo que está sucediendo con las camas privadas. Y en ese sentido, también es importante porque nosotros sabemos que el sector privado, fundamentalmente el que depende de las grandes empresas de medicina prepaga y tal cual lo vienen manifestando sus principales referentes, ese sector en particular está con un grado de saturación de camas importante. Ahora vamos a pasar a las camas del AMBA, porque ustedes saben que nosotros tenemos un poco más de 1.000 camas en el resto de la provincia de Buenos Aires, con una tasa de ocupación bajísima. 30 y pico %, un tercio de las camas están ocupadas. Pero el problema sabemos que es el AMBA, que es el lugar de la enorme concentración donde vivimos del lado de la provincia de Buenos Aires 13 millones de personas. El AMBA ampliado, ¿no? Bueno, ahí vemos que tenemos 20.977 camas en el AMBA y que tenemos un nivel de ocupación del 54,75% y estamos viendo allí cómo se reproduce en esto más desglosadamente, lo tenemos medido municipio por municipio, hospital por hospital, en el AMBA. Y este es un tema importante, ¿cómo es el nivel de ocupación de camas? ¿Cómo se ha ido dando el nivel de ocupación de camas? Fundamentalmente, mirando ahora, en esta diapositiva, al subsector público,
camas de unidad de terapia intensiva. Y esto, ¿por qué es importante mirarlo? Si nosotros tuviéramos la misma dotación de camas del inicio de la pandemia, ya el sistema hubiese colapsado. Estaría absolutamente colapsado. Ahora, nosotros aumentamos de 507 a 1.063 camas, ¿no? Como se ve aquí, desde el 1 de mayo hasta el 24 de julio. Y vamos a seguir agregando camas de terapia intensiva. Pero quiero volver a repetir un concepto. Este tremendo esfuerzo que está haciendo el gobierno y el pueblo de la provincia de Buenos Aires en aumentar la cantidad de camas de terapia intensiva, si no va relacionado de una moderación, de una modulación en el crecimiento exponencial de los casos, a lo sumo aguantamos algunos días más el proceso de saturación. Es decir, que hay que ir jugando permanentemente con los dos aspectos. Bajar todo lo que se pueda a través de medidas de restricción fuertes cuando hace falta la cantidad de nuevos casos y por el otro lado seguir ampliando todo lo que se pueda el sistema sanitario. No sirve ninguna de las dos cosas por separada, no sirven, tienen que ser las dos cosas al mismo tiempo. Como vemos, el porcentaje de ocupación de camas UTI adulto no es alto en este momento, porque estamos agregando más camas. Pero vuelvo a reiterar una vez más, tiene que ir de la mano de que no se nos disparen las cantidades de casos, porque si no, todo este enorme esfuerzo de agregar y agregar camas de terapia intensiva, con todo lo que implica, ustedes vieron los equipamientos de protección personal, los equipamientos de aparatología, pero principalmente el sector de los trabajadores de la salud. Y acá también quiero hacer una mención especial a que se está trabajando muy bien en los comités de crisis y se está trabajando muy bien, por ejemplo, con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, porque necesitamos hacer un rediseño de todos los procedimientos que estén acordes a los procedimientos, a una situación de crisis. Y se está trabajando en ese sentido muy bien con los terapistas. Pero también teníamos que mejorar nuestra capacidad de diagnóstico. Bueno, recuerdan que en la última conferencia, si no recuerdo mal, se mencionó que teníamos 31 o 32 laboratorios. Hoy, a una semana, ya tenemos 38 laboratorios. Y hace una semana procesábamos 5.500 muestras, hoy procesamos 7.000 muestras diarias. El objetivo lo alcanzamos antes de lo que habíamos pensado. Habíamos pensado para 2 semanas, a una semana ya estamos procesando 7.000 PCR famosas por día y vamos a seguir aumentando. Fíjense que hay hospitales nacionales, provinciales, municipales, universidades nacionales, el INTA, el SENASA, todo esto coordinado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Estamos aumentando en forma importante nuestra capacidad diagnóstica. Pero además se habla mucho, y está muy bien, del rastreo, el rastreo territorial, de los cuales ya vimos la enorme cantidad de visitas que se han hecho territorialmente y que se han detectado miles de pacientes o de personas que tenían el virus y se los pudo aislar a tiempo. Pero también hemos desarrollado el rastreo telefónico, 14 centros provinciales y 40 centros municipales, 40 centros municipales. Son 54 centros en total que procesan miles y miles de datos de llamadas por día y de seguimiento telefónico de los pacientes. Todo esto, vuelvo a repetir, tendiendo a ir a preservar una situación en donde se produzca la menor cantidad de contagios posible, que cada persona que se contagie quede realmente aislada. Si va a un centro extrahospitalario, es lo ideal. Si va a estar en la casa en condiciones que se pueda estar, tiene que ser seguidos telefónicamente y eso es lo que se ha hecho. La otra estrategia que le decía yo es esperar la aparición de las respuestas terapéuticas. Dentro de muy poco se va a empezar a probar el famoso, creo que se conoce, suero hiperinmune. Ustedes saben que hay más de 15 vacunas en ensayos clínicos en el mundo. Argentina está participando y va a participar de algunos de esos procesos. Y también quiero mencionar el tema del plasma, no solamente porque nos está dando resultados realmente muy buenos,
en términos de salvar vidas, que por supuesto para nosotros es lo más importante, sino que también nos ayuda a gestionar mejor las camas de terapia intensiva, porque los resultados que observamos claramente es que reducen los tiempos de estadía en terapia intensiva o se logra que esos pacientes a los cuales se le da el tratamiento, si aún no habían ingresado a terapia intensiva, no ingresen. Entonces, nos ayuda a salvar vidas, a mejorar la condición clínica de la evolución de la enfermedad en muchos pacientes y también a esto de gestionar mejor las camas de terapia intensiva porque evita ingresos. Y en ese sentido, esta semana se pusieron en marcha 3 máquinas más de plasmaféresis en el Instituto de Hemoterapia en la sede de 3 de febrero, lo cual nos va a permitir seguir aumentando. La última vez dijimos había 202 donantes, hoy hay 301 donantes. Y aclaro, porque dicen, no, con los miles de personas que hay que ya han pasado la enfermedad, ¿por qué solamente 301? Estos son los donantes que efectivamente van a donar todas las semanas. Es decir, tenemos una buena cantidad de donación, pero estamos llamando, por supuesto, a seguir aumentando los donantes. ¿Por qué? Porque los donantes, después de determinado tiempo, bajan sus títulos de anticuerpo y ya no pueden seguir donando. Entonces necesitamos seguir alimentando permanentemente y fíjense que hemos producido 856 unidades, 49 unidades por semana, lo cual nos dan unos 200 tratamientos semanales. Y nosotros queremos, unos 160 tratamientos semanales. Y lo que estamos queriendo es llegar al objetivo de los 200 que estaba planteado para esta semana, ya se está llegando y queremos aumentar a 300 tratamientos semanales. Eso, porque recuerden que cada donante da 4 tratamientos. Entonces, eso realmente nos produce una posibilidad muy fuerte de seguir usando este recurso terapéutico mientras esperamos otros, quizá que sean mucho más escalables, como puede ser el suero hiperinmune o, por supuesto, la vacuna. Y eso también es otro logro de la cuarentena, ir logrando que todos estos avances terapéuticos que están apareciendo nos mejoren las perspectivas para miles de personas. Yo acá voy a terminar este informe, le voy a pasar la palabra a Nicolás, que termine de redondear algunos conceptos y bueno, y luego quedaremos a disposición para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor subsecretario de Salud y Cuidados Integrales, Nicolás Kreplak. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas y todes. Continúo desde donde dejó el ministro y hago un pequeño comentario al respecto de la donación de plasma. No todas las personas que quieren donar pueden efectivamente donar porque tenemos que medir que tengan la cantidad de anticuerpos que son efectivos para que funcione el plasma. Pero hay un dato interesante que me gusta mencionar. El 70% de las personas que llaman para ofrecerse como donantes son mujeres, siendo que la enfermedad tiene una leve prevalencia mayor en los hombres que en las mujeres. Efectivamente no pueden donar todas las mujeres porque las multíparas no pueden donar, las que tienen más de 3 embarazos, pero es interesante y para reflexionar respecto del rol de cuidado social que las mujeres tienen mayor fuerza. Y por otro lado, que el 80% de quienes consultan para donar son pacientes atendidos en el sector público, siendo que también la mayoría de las personas que se han enfermado hasta el momento tienen cobertura de obra social y de prepaga y muchos de ellos se han atendido también en el sector privado. Bueno, me parece interesante mencionar algo respecto a la perspectiva, porque si bien se ha hecho un enorme esfuerzo de gestión y hasta el momento el sistema de salud está dando cuenta de la pandemia y es por eso que en Argentina tenemos una de las tasas de letalidad más bajas del mundo, en principio uno de los factores que uno puede atribuir a esta baja letalidad tiene que ver con que el sistema de salud ha podido dar cuenta hasta el momento de la pandemia. También vale la pena aclarar
que el promedio de casos de la semana pasada, y me parece que es interesante, y esto lo mencionó el ministro recién, no se puede hacer análisis de cada día, eso en ningún lugar del mundo se puede hacer, jamás se hace en epidemiología, y hacer promedios semanales es una forma más o menos razonable de ir llevando el día a día de la situación. El promedio de la semana pasada fue de 3.102 casos y en la semana anterior fue de 2.327 casos. Uno podría decir que de una semana a otra hubo un incremento de aproximadamente del 33%. Esto en perspectiva es un problema. Pensemos que el 3% de las personas que encontramos como positivas termina en terapia intensiva. Al principio, cuando veíamos la bibliografía internacional y sobre todo cuando el brote se veía en Europa, era el 5% en nuestro país, quizás por las medidas de prevención o quizás por cuestiones de nuestra población. Es el 3% de las personas que van a UTI y el 60% de ellos les va bien. El 60% de las personas que entran a terapia intensiva les va bien, pero hay un 40% que no. Y esa es la gravedad de la situación de la que estamos hablando. La perspectiva, con una tasa de crecimiento semanal de estas características, si es que se mantuviera en una forma lineal, es muy preocupante. Pero encima lo que se ha visto en la mayoría de los países del mundo es que en un momento de aceleración la curva no se mantiene lineal, sino que se pone, como explican los matemáticos, de una manera geométrica. Entonces, lo que en una semana es el 33%, la semana siguiente puede ser más. Esta es la situación que nos pone en una perspectiva de preocupación respecto de cómo va a evolucionar la epidemia, planteando que uno no puede, insisto en lo que dijo el ministro, agarrar los últimos 3 días, plantear que bajó y decir que hay una tendencia hacia la baja, porque debemos hacer un análisis un poco más a lo largo del tiempo y la perspectiva nos hace pensar que nos encontramos en esta situación. Y esto ya lo estamos viendo por el aumento de la demanda también en las camas de terapia intensiva, que si uno mira los porcentajes totales, los vemos de una manera relativamente estable, pero entre el 17 de julio y el 27 de julio aumentamos de pacientes en terapia intensiva de 746 que teníamos el 17 de julio en terapia intensiva por coronavirus confirmados sospechosos, hoy tenemos 866. Es decir, nos incrementamos 120 pacientes en estos 10 días. El porcentaje se mantuvo estable porque también hemos incorporado a la red del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires durante el mes de julio un poquito más de 500 camas de terapia intensiva, en un esfuerzo enorme de cada uno y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de salud de nuestros hospitales, además del esfuerzo del gobierno, de la infraestructura, del material, un esfuerzo de trabajo también que significa de nuestros equipos de salud. Pero este crecimiento es finito, no se puede pensar que vamos a poder seguir todos los meses incrementando de esta manera las camas de terapia intensiva, más allá del esfuerzo que estamos haciendo y más allá que tenemos perspectiva de lograr seguir aumentándolas. Pero es indispensable que esta velocidad de aceleración se reduzca. Y para esto hay innumerables elementos para llevar adelante y sin duda tenemos que hacer un hincapié mayor en las medidas de cuidado personales, en las medidas de aislamiento, en la responsabilidad de cada uno y cada una de nosotros en el cuidado. Sin duda, esto es un elemento central, pero también hay que tener presente que el tiempo en el que tomamos una decisión que nos logre hacer reducir la cantidad de contagios y que efectivamente se vean en menos ingresos a las camas de terapia intensiva tiene un cierto delay que puede ser entre 2 y 3 semanas. Es decir, si hoy todo el mundo empezara a cuidarse, aún seguirían subiendo la cantidad de contagios y de entradas a las camas de terapia intensiva durante un periodo aproximado a 2 semanas. Y a este ritmo de crecimiento, en algún punto las camas de terapia intensiva pueden empezar a sentir el estrés por el aumento de la demanda, es decir, pueden empezar a resultar escasas, cosa que si alguno de ustedes camina hospitales en nuestra provincia que se encuentran preferentemente en el primer cordón del conurbano, es decir, más cercanos
al epicentro de la epidemia, vamos a ver que hay muchos hospitales que tienen todas sus camas de terapia intensiva ocupadas y que tenemos que absorber la demanda mediante una enorme red que tenemos en la provincia y una logística muy grande de derivación de pacientes de un lugar a otro. Pero esto, a medida que va aumentando la cantidad de casos, empieza a ser más dificultoso y a tener mayores consecuencias para la salud de la población. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco. Bueno, muy bien, buenos días a todos, a todas. En primer lugar, comentar que como todos los lunes estamos haciendo una actualización en el sistema de fases, básicamente la ubicación de los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires en el sistema de fases. Como ustedes saben, desde el 10 de junio la provincia de Buenos Aires viene implementando este sistema que permite cierta flexibilidad y diferenciación en un territorio tan grande y tan heterogéneo como es la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a sus características sanitarias, epidemiológicas, se permiten determinadas actividades económicas, productivas y eventualmente también recreativas y deportivas en unos distritos sí, en otros distritos no. Actualmente estamos funcionando en el marco de 3 fases, digamos, la fase 3, en donde se encuentran habilitadas múltiples actividades económico-productivas, la fase 4, en donde se encuentran habilitadas la mayor cantidad de actividades económicas productivas, y la fase 5, que es para algunos distritos que tienen una situación sanitaria y epidemiológica con baja gravedad, digamos, con bajo nivel de contagios, en donde además de las actividades económicas, productivas, de servicios, están habilitadas algunas actividades de carácter recreativo. A partir de hoy, en fase 3, tenemos a 38 distritos, que son los 35 que están definidos en el decreto de necesidad y urgencia 605 del Gobierno Nacional, más 3 distritos del interior que, por contar con algún tipo de foco de contagio, algunos ya venían en fase 3, se suma uno, que es puntualmente Roque Pérez. A partir del día de hoy estuve hablando con el intendente interino José Luis Horna, estuvimos también con el Ministerio de Salud analizando la situación, y él nos pidió efectivamente pasar a fase 3 porque ha tenido algunos brotes que además no está claro cuál es el nexo epidemiológico y no están vinculados entre ellos. Entonces, ante esa situación, de manera preventiva nos pidió pasar a fase 3 y él está implementando el cierre o la regulación más estricta de algunas actividades para que eso no se transforme en un foco de contagio para todo el distrito. Tenemos en fase 4 41 distritos, todos distritos que son de lo que se conoce como el interior de la provincia de Buenos Aires. Se han sumado a esa fase algunos distritos que estaban en fase 5 y justamente por haber aparecido algún tipo de brote, en consenso con los intendentes y en coordinación con los intendentes municipales, hemos decidido pasarlos a fase 4. Se trata de Arrecifes, bueno, es un caso bastante conocido, estuvo en los medios nacionales durante toda la semana pasada. Balcarce, Benito Juárez, Lobos, Pellegrini y Saladillo. Hay un distrito que estaba en fase 3 hasta la semana pasada, que ha pasado a fase 4 porque han mejorado visiblemente sus indicadores en materia de casos activos y bueno, el criterio que estamos estableciendo de casos cada 100.000 habitantes, que es Suipacha, y hay otros 1, 2, 3 distritos que han pasado a fase 5, es decir, que estaban en fase 4 y como mejoró visiblemente su situación, a partir del día de hoy van a estar en fase 5, que son Azul, Bragado y General Guido. En fase 5 en total tenemos unos 56 distritos. Para el caso puntual del AMBA, tal como lo estableciera nuestro gobernador, a partir de hoy seguimos con la implementación de lo que llamamos el aislamiento social preventivo y obligatorio de manera escalonada. Ustedes recordarán, la semana pasada, a partir del lunes se habían habilitado las actividades manufactureras, las industrias manufactureras. A partir del miércoles los negocios de cercanía, con todas las protecciones necesarias, con todos los protocolos de funcionamiento, protocolos sanitarios, protocolos de fiscalización. A partir de hoy se permite la apertura de
y el funcionamiento de una cantidad determinada de servicios que paso a repasar: servicio de comidas y bebidas para retiro en el local, mudanzas, servicios inmobiliarios y martilleros, servicios jurídicos, servicios notariales, servicios de contaduría y auditoría, servicios de arquitectura e ingeniería, servicios de cajas de previsión y seguridad social, servicios de kinesiología, nutricionistas, servicios de fonoaudiología, servicios de terapia ocupacional y servicios de peluquería y estética. Obviamente con los protocolos del caso que estamos presentando, que estamos aprobando y habilitando permanentemente a través de resoluciones. Justamente a eso me quería referir en tercer lugar. Estamos aprobando también en la resolución que hoy a la mañana fue publicada en el Boletín Oficial 2 protocolos adicionales que además eran muy necesarios. El primero es un protocolo de funcionamiento de la industria alimenticia. ¿Por qué era necesario? Porque como la industria alimenticia es un sector que se definió desde el primer momento que se aplicó el aislamiento social preventivo y obligatorio, se definió como sector esencial. Hasta el momento no tenía un protocolo de funcionamiento y lo que venimos observando es que justamente, y esto lo venimos hablando con varios intendentes municipales de la provincia, sobre todo del Gran Buenos Aires, ahí nos sucedieron una gran cantidad de contagios. Algunos casos son bastante conocidos, bastante difundidos por los medios nacionales y provinciales, inclusive como el caso de los frigoríficos de carne vacuna, frigoríficos de pollo, etcétera. Entonces estamos estableciendo protocolos mucho más estrictos de funcionamiento para evitar el contagio en esos lugares que tienen unas particularidades que son ambientes húmedos, ambientes fríos, ambientes en donde los trabajadores están muy cercanos unos a otros, por ejemplo en el desposte de las carnes. Esto es un problema que ha tenido todo el mundo, el problema de los frigoríficos, etcétera. Así que estamos presentando un protocolo, lo estamos mandando a todas las industrias alimenticias para que lo implementen rápidamente. Y el otro, en el que quiero hacer especial hincapié, es el de actividades religiosas, ¿sí?, que solamente están permitidas en aquellos distritos de fase 4 y fase 5. Hago hincapié porque he visto que hay algunos municipios en donde se ha intentado habilitar las misas o los encuentros en los distintos templos de las distintas religiones. La verdad que eso es peligrosísimo y hay casos también conocidos a nivel mundial de focos y brotes que justamente surgieron en las misas por la aglomeración de las personas, porque son personas que se encuentran muy cerca unas de las otras, porque se extienden, son espacios y actividades que se extienden en el tiempo. Quiero dejarlo explícitamente aclarado: no están permitidos ese tipo de actividades. Sí, lo que estamos permitiendo son obviamente actividades vía streaming, ¿sí?, que el pastor, que el cura o el representante o el ministro de los distintos cultos se filme y eso se ha emitido a través de las redes sociales. Y también estamos permitiendo la apertura de los templos solamente para la oración, con un protocolo muy estricto, con un aforo muy bien definido, hasta 1/3 de la capacidad. Pero quiero hacer este hincapié porque es un tema que nos tiene bastante preocupados por las implicancias que pueden llegar a tener. Y por último, y para cerrar y pasar a las preguntas, pedir a toda la población, de la que estamos muy orgullosos y muy contentos como ha venido comportándose hasta el momento, de toda la población, de todas nuestras dirigencias, de todos aquellos que tienen responsabilidades en los cargos de gestión, que cumplan las normas. Hay normas que son muy claras, los decretos de necesidad y urgencia de orden público, además, que ha establecido el Gobierno Nacional, en donde claramente está pautado cuáles actividades son permitidas, las normas que ha implementado la provincia de Buenos Aires, como comentaba recién. Nosotros, además de la distinción entre aislamiento social preventivo y obligatorio y distanciamiento social preventivo y obligatorio, establecimos un sistema de fases. Nuestra fase 3 está dentro del aislamiento social preventivo y obligatorio, nuestras fases 4 y 5 con ciertas diferencias, justamente de acuerdo a las características sanitarias y epidemiológicas que muestra cada distrito, están en la fase de distanciamiento. Ahí está muy claro y muy explícito cuáles son las actividades que se pueden permitir y cuáles no. Lo que pido es que no tratemos de forzar los límites de esas actividades, porque como lo decían recién el ministro Goyán, el viceministro Kreplak, no estamos en un momento
en donde la pandemia se está apagando o la tenemos controlada, ni mucho menos. Los contagios están en aumento, como mostrábamos recién, una tasa del 33%, viene aumentando la ocupación de los distintos espacios de tratamiento. Les queríamos pedir que seamos muy responsables con estas cuestiones. No estamos en Nueva York, no estamos en Madrid, no estamos en París, no estamos en la China. Estamos en la provincia de Buenos Aires, hay una normativa, como decía recién, muy clara y muy explícita que marca el Gobierno Nacional, que adopta y adapta a la provincia de Buenos Aires. Les quiero pedir a todos los ciudadanos y todos los que tienen responsabilidades de gestión que cumplamos esa normativa, porque esa es la única forma en que vamos a poder pasar de la mejor forma posible esta pandemia y sin llegar al punto que nadie quiere llegar, que es el punto de saturación de las camas de terapia intensiva, de saturación de los respiradores, porque como ha pasado en varios países del mundo y de América Latina en particular, no queremos que nuestros médicos y nuestras médicas tengan que decidir quién vive y quién no. Así que como está en juego eso, la vida o la muerte, les pedimos a todos que respeten las normativas, que respeten el aislamiento, que respeten las cuestiones de cuidado sanitario personal y de cuidado sanitario colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor jefe de gabinete. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a cada periodista que se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Buenos días, Eduardo Galier de Infocielo. Bueno, la pregunta puede ser para el jefe de gabinete o para los ministros, que tiene que ver con, teniendo en cuenta que se viene una semana, imaginamos, de diálogo entre las diferentes jurisdicciones del AMBA, o sea, con la Nación y con la ciudad, de cara al 2 de agosto, y teniendo en cuenta la preocupación que aquí se expresó, si era muy apresurado pensar que quizá la provincia va a tener la postura de mantener en el AMBA el mismo esquema o algo más reducido, eso por un lado, digo, pensando en lo que se viene, y después, si fehacientemente ustedes tienen algún dato de que la Ciudad de Buenos Aires tiene la idea de seguir con las aperturas en un eventual esquema que ellos tenían de fases. Gracias. Sí, contesto alguna cuestión y después, bueno, les paso la palabra eventualmente al ministro o viceministro. Respecto de la Ciudad de Buenos Aires, yo lo que quiero aclarar es lo siguiente. Nosotros venimos trabajando muy bien con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, jefe de gabinete, con los distintos ministros de todas las carteras, coordinando las cuestiones sanitarias, las cuestiones de control de tránsito, bueno, todos los puntos necesarios de coordinación entre dos jurisdicciones que están una pegada a la otra, que tienen una múltiple capilaridad de tránsito, de circulación, y que necesariamente tienen que coordinar estas cuestiones y tienen que estar en la misma línea, porque es una única, independientemente de las fronteras geográficas, no una única aglomeración de personas. Como hemos dicho múltiples veces, como ha dicho y explicado hasta el hartazgo nuestro gobernador, lo que pase de un lado de la General Paz o de un lado del Riachuelo impacta directamente sobre el otro. Por eso, ante ciertas especulaciones que hay, que ahora un distrito va a tomar un camino y una jurisdicción va a tomar un camino y la otra otro camino, yo digo que sería un error hacer eso. Tenemos que ponernos de acuerdo en el camino que tenemos que seguir y teniendo en cuenta lo que está sucediendo en el aglomerado urbano en conjunto, que es un aumento de los casos y que es un aumento bastante rápido eventualmente de la ocupación de los espacios de atención sanitaria. Dicho esto, nosotros no hemos tomado obviamente todavía una decisión, como lo decían recién el ministro y viceministro, hay que esperar unos días para conocer bien cómo viene, no es que uno mira que ayer hubo menos casos que el día anterior y bueno, ya está solucionado el tema. Tenemos que ir analizando como mínimo lo que viene pasando en estas últimas 2 semanas para tomar una definición. Lo que sí quiero decir es que estamos muy preocupados por el nivel de aumento de los casos que se ha dado últimamente y lo que ha dicho varias veces el gobernador, esto no está controlado y tampoco en algunos lugares lo tenemos totalmente contenido. Por lo tanto, me parece que tenemos que ser muy precavidos, tenemos que tener las reuniones de coordinación durante esta semana, como se han hecho, se ha hecho desde el comienzo de la pandemia
hasta la fecha con la línea rectora y ordenadora del Gobierno Nacional, y nosotros, las jurisdicciones provinciales, o bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, coordinando las acciones, sobre todo visto y considerando esa cercanía y ese múltiple vínculo económico, productivo, de circulación social que tenemos con la Ciudad Autónoma. No sé, Dani, si querés agregar algo. No, solo ratificar el concepto que se mantuvo desde el primer día, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, ha sido muy clara en este concepto de explicar claramente que vamos evaluando la situación y de acuerdo a determinadas variables que las acabamos de mencionar en esta reunión y ya en forma reiterada cada vez que tenemos contacto con los medios, si se disparan los casos por encima de un número razonable que pueda ser asumido claramente por el sistema, habrá que tomar de nuevo medidas, como dijo el gobernador, en este tipo de cuarentena intermitente. Podremos salir un poco, aflojar un poco e ir modulando la curva. En eso vamos a ser consecuentes. Por eso digo, como dijo recién el jefe de gabinete, vamos a estar evaluando esta semana y la decisión va a ser la de siempre. Si hace falta, si se considera con los datos concretos que hace falta ir a un proceso de cierre, se hará. Y si no, se esperará. Y esto no es una afirmación hoy, porque no se puede hacer hoy, que es lo que se va a hacer el 2 de agosto. Simplemente es una apreciación que repite lo que venimos diciendo todo el tiempo. Si observamos que la situación se está desmadrando, hay que tomar medidas más fuertes que restrinjan la circulación. Ayer, uno de los infectólogos más importantes y que está trabajando en esta pandemia, el doctor Pedro Can, dijo, y nosotros coincidimos, estamos entrando en el ojo de la tormenta. Bueno, si estamos entrando en el ojo de la tormenta, implica que todavía nos queda por delante bastante tiempo de evolución de esta pandemia y por lo tanto no podemos relajarnos. La opinión nuestra es que no podemos decir ya estamos entrando en una fase, viene la decretación. No, si estamos entrando en el ojo de la tormenta, vamos a tener que estar de alerta y con medidas fuertes si hace falta, el tiempo que sea necesario para que acá no se produzca la saturación del sistema, que es lo que hace que se disparen exponencialmente la cantidad de fallecimientos. Hola, ¿qué tal? Ignacio Zagarna de la revista La Tecla. Lo consulto por medidas que se toman en diferentes municipios que aparentemente están por fuera del sistema de fases, como ocurrió, por ejemplo, este fin de semana en Sierra de la Ventana, donde se autorizó al turismo entre distritos de fase 5, distritos vecinos, o lo que sucede en La Plata, por ejemplo, donde hay un sistema de fases escalonado por fuera de lo que es la fase 3 del AMBA. Digo, ¿esto lo autoriza la provincia? ¿Lo hacen los municipios por su cuenta? ¿Cómo? Quería saber eso. Sí, justamente a eso venía mi comentario del final de la exposición. En el caso particular de Tonkins, creo que no se habilitó, hemos advertido para que no suceda, pero más allá, cuestiones acá más de La Plata, más allá de eso, por eso yo hice ese comentario. Las reglas son claras y están explicitadas y la verdad que trabajamos mucho y en principio pareciera que en consenso con muchos de los intendentes. Lo que no nos parece es que una vez que se establecen esas reglas, muchas veces a pedido o sugeridas en el diálogo permanente que tenemos con todas las jurisdicciones, tengamos que estar sobrepasando permanentemente los límites, como te decía recién. Lo que está en juego es la vida o la muerte. No es gracioso lo que puso algún diario hoy diciendo tal distrito está igual que Nueva York, porque no está igual que Nueva York, porque Nueva York probablemente ya pasó el pico, por lo menos de la primera ola de la pandemia, y nosotros todavía no llegamos, como decía recién el ministro, como decía el infectólogo Pedro Can, no llegamos al ojo de la tormenta. Tenemos que estar claramente muy alineados con las actividades que se pueden realizar o no, sobre todo por esa cuestión. Estamos tratando de que no colapse el sistema de salud.
que sabemos que más allá de todos los esfuerzos que hicimos, no estaba en las mejores condiciones cuando lo encontramos, lo mejoramos muchísimo, lo transformamos en un sistema, porque no era un sistema, eran unidades autónomas que no estaban vinculadas entre sí. Creamos, construimos un sistema de salud, cuidémoslo y cuidemos la vida de todos los y las bonaerenses. Buenos días. Marcelo de Leo, Radio La Red. A raíz de lo que ustedes nos contaron y esta evolución semanal de casos que califican como preocupante, y a raíz de lo que ustedes también dicen, que es casi como una certeza lo de implementar una cuarentena intermitente, ¿qué cosas consideran que aceleran la curva de contagio? Y en caso de tener que dar marcha atrás con alguna de estas cosas, ¿cuáles serían? ¿Qué es lo que desde una evaluación sanitaria e incluso gubernamental consideran que acelera la curva de los contagios? Por otra parte, quiero aprovechar también la oportunidad para preguntarle al jefe de gabinete si tiene algo que comentar acerca de las expresiones que se vieron por todos lados del intendente de José Cepaz, Mario Illy. Gracias. Sí, respecto al tema sanitario, ahora lo va a explicar el ministro y eventualmente el viceministro. Respecto de las expresiones del intendente Illy, creo que fueron debidamente aclaradas por el intendente. Entiendo que hay una situación de la Fiscalía, obviamente el intendente se encuentra a derecho de esa cuestión y explicará la situación. Me parece que primero fueron sacadas absolutamente de contexto en una situación de mucho estrés en donde el intendente justamente estaba tratando de convencer a los trabajadores de que tenían que hacer un esfuerzo adicional en un marco muy complejo. Yo vi completo el video, creo que hay muy poca gente que vio completo el video y más allá de una frase que puede haber sonado desafortunada, estaba muy claro a lo que se refería y ya lo aclaró públicamente. Pero por otra parte quiero decir que es un intendente que trabaja de sol a sol, lo sabemos porque estamos en permanente contacto con él, y que por eso en cada elección, desde que empezaron sus mandatos, ha podido revalidar con guarismos muy importantes. Yo creo que los paceños están muy contentos y nosotros también estamos muy conformes con el trabajo que venimos haciendo en conjunto con el intendente Illy. Yo no tengo más nada que explicar, ya las explicaciones las ha dado él, pero quería señalar esto: es un intendente que trabaja, que le pone el cuerpo a los problemas y que los soluciona, los problemas. No, y respecto a cuáles son las causas de que aumente la cantidad de los contagios, las actividades que propiciarían esa situación, obviamente que todo aumento de la circulación de gente, todo aumenta la posibilidad de contacto. Esto se ha dicho hasta el cansancio. Obviamente que cuando uno produce una retracción de esas actividades, opta por elegir aquellas que, primero, sacar las que son imprescindibles, las esenciales, que siempre están definidas, ¿no es cierto? Salud, policía, servicio penitenciario, transporte, alimentación, etc. Eso hace falta porque es lo mínimo indispensable para la subsistencia y el mantenimiento de determinadas actividades que no pueden dejar de hacerse. Ahora, todo el resto es progresivamente pasible de ser achicado de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a los riesgos particulares de cada situación. Nosotros hemos dicho muchas veces, por ejemplo, que no es lo mismo un grupo de trabajadores que son llevados por transporte propio, son controlados todos los días, que si hay un caso inmediatamente se puede actuar porque uno lo tiene identificado. No es lo mismo esa actividad productiva industrial, por ejemplo, que pueda ser perfectamente controlada, que cuando uno abre masivamente los shopping, los comercios, porque ahí el desplazamiento de miles de personas es anónimo, uno ya no pierde la posibilidad de hacer un control epidemiológico cuando hay un caso. Son miles que después van a sus casas, a sus domicilios, a sus barrios. Así que es lo que dijimos siempre: si hay que achicar, siempre se achica por esas actividades que no son imprescindibles. De hecho, y quiero decir
que no sean imprescindibles no es que no sean importantes, porque por ejemplo hoy no estamos asistiendo a las escuelas, a la universidad, y no es que no sea importante, es importantísimo, pero obviamente hoy nos quita una circulación enorme de base, no tener universidades funcionando, facultades, escuelas, colegios, nos quita el tema de no tener todo el sector de recreación masivamente abierto, confiterías, boliches, bares, lugares bailables, etcétera, etcétera, estadios de fútbol. Eso de por sí ya nos da una base de no circulación muy grande. Ahora, si hay que ajustar sobre otras actividades, obviamente siempre se va a hacer sobre las actividades que no son esenciales, esas tienen que permanecer. Ustedes recuerden la primera fase de lo que se llamó cuarentena dura, fase 1, realmente las calles quedaron vacías, literalmente vacías, y siguió funcionando solamente aquello que era imprescindible. De ahí hasta la normalidad completa va a pasar muchísimo tiempo, porque incluso el día que comience el descenso de la curva, el día en donde sucesivamente la cantidad de casos sean menores al día en donde se produjo la mayor cantidad de casos, ese día tampoco es que nos vamos a ir a la normalidad anterior a la crisis. Obviamente, miremos lo que pasa en el mundo. Uno dice, sí, estamos en Nueva York, vayan a ver cómo funcionan los restaurantes, los bares, con la cantidad de gente que se permite, dividido por nylon, todos con su barbijo, no para comer, obviamente, pero en el momento de llegar e irse, los mozos todo el tiempo con su barbijo. Digamos, el sector turístico, ¿quién se sube a un crucero hoy? Digamos, ¿no? Entonces, esto para completar una cosa que se repite reiteradamente, una situación que se repite reiteradamente. Dice, hablamos de principio y fin de la cuarentena cuando lo que estamos hablando es de comienzo, de fin o de la vuelta a una fase. En cuarentena estamos todo el tiempo. Mientras haya gente y sectores de la sociedad que no pueden hacer su actividad normal como era antes, estamos en cuarentena. Lo que hacemos no es ir y venir de la cuarentena, es ir y venir de fases de la cuarentena. Última pregunta. Buenos días, mi nombre es Juliana, soy de Agencia Telam. Quería preguntarles si pueden darnos algún tipo de precisión acerca del dato que informaron hace un rato de que el 70% de las donantes son mujeres. ¿Tienen cuantificada cuántas son en la provincia, en qué distritos? Me parece interesante la información. Sí, ¿qué tal? Estaba hablando de los donantes de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Sí, los tenemos cuantificados. Si querés, después nos podemos comunicar con el área de prensa y te acercamos un informe un poco más pormenorizado. No son efectivamente quienes pueden donar, por esta complejidad que planteaba, donde donan un 50% hombres y 50% mujeres, pero sí quienes llaman al teléfono que está dispuesto para esto, en un 70% de los casos son mujeres. Y me parecía que era un elemento a resaltar, por un lado, respecto de la relación del cuidado y las mujeres, y por otro lado, de la ausencia de los hombres, siendo que son más quienes pasan por la enfermedad. Y por otro lado, como también está bastante visto que quienes pueden donar efectivamente porque tienen mayor título de anticuerpos son aquellos que transitan por una enfermedad más severa, mientras más grave es la enfermedad, mejor capacidad tienen para poder donar, y eso se ve más en los hombres que en las mujeres. También estamos llamando a la solidaridad entre los varones para que puedan llamar al teléfono y ser voluntarios para donar, sabiendo que es importante. Quería hacer un comentario fuera de pregunta, pero que siguiendo una parte de lo que venía diciendo el jefe de gabinete y el ministro. Estamos más o menos en la misma cantidad de casos que tiene Francia, que tuvo Francia acumulados. Solo que Francia tuvo 30.000 fallecidos por esta enfermedad. Y eso de que tenga 10 veces más los fallecidos que lo que tenemos nosotros, tiene que ver con que tuvo en un periodo muy acotado de tiempo toda esta cantidad de casos. Que eso es lo que nosotros estamos evitando y hemos logrado evitar, que esa misma cantidad de casos la hayamos tenido distribuidos en mucho tiempo, nos permitió que nuestro sistema de salud los atendiera de una manera adecuada. Eso es lo que queremos seguir garantizando y es por eso que queremos que la curva no se acelere. Muchas gracias, y de esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todos y a todas, muchas gracias.